Yo digo que fue la noche que yo envejecí 20 años. Decirle que sí a Dios cuando Dios te llama, Él te capacita. Mi mamá pasó a estar con el Señor un sábado y el domingo nadie de mi familia quería ir. Obviamente mi papá estaba muy dolido. No sé qué voy a hacer mañana, pero dame la fuerza que necesito para hoy. Recibir de golpe a los 23 años una noticia que transformó y cambió su vida. Esa es la historia de Vanessa Gracia. Ella es la hija del pastor Rudy Gracia y tuvo que asumir a su corta edad, hace 10 años, un reto para el que un joven a su edad probablemente no se encontraba preparado. Pero por eso quisimos venir acá, hasta su iglesia en Miami, acá en Segadores, para conocer de primera mano cuál es su opinión, cómo enfrentó los momentos más duros que puede enfrentar un ser humano y qué ha logrado hasta este momento. Bienvenida, pastora, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, es un honor y un placer estar aquí. Vanessa, ¿te tocó vivir inmediatamente, asumir luego de una tragedia tan dura como la muerte de tu mamá, el apoyo a un ministerio? ¿Cómo fue ese proceso en tu vida? Fue literalmente así. Yo me acuerdo que un día era la asistente de mi papá, estaba trabajando, haciendo mi maestría, y literalmente al día siguiente era una jefa de más de 30 empleados, una pastora dirigiendo el ministerio de las mujeres, así que literalmente fue, yo digo que fue la noche que yo envejecí 20 años. Pero además de tener que asumir esto, que no lo puedes desde el punto de vista profesional, tenías que cargar con un dolor que creo que es uno de los dolores más duros a los que se puede enfrentar un ser humano. ¿Cómo lo pudiste engranar? Qué buena pregunta. Yo creo que, bueno, número uno eso, el sí, decirle que sí a Dios cuando Dios te llama, Él te capacita también. Yo sentí muy fuerte que fue un llamado de Dios. Incluso ese domingo mi mamá pasó a estar con el Señor un sábado y el domingo nadie de mi familia quería ir. Obviamente mi papá estaba muy dolido, mis hermanos, y yo sentí el Espíritu decirme, tú tienes que ir. Y yo fui, mi mamá, había pasado, se había graduado al cielo un sábado y el domingo estaba en la iglesia y yo seguí sintiendo ese llamado. Y todos los días era tener que hacer esa decisión de decir que sí por hoy. Era demasiado pesado adelantarse al futuro. En cualquier contexto, adelantarse al futuro es muy complejo, pero en el contexto en el que vos estabas era una locura pensar más allá del día siguiente. ¿Te funcionó hacer eso así? Me funcionó, porque, bueno, también lo que estás diciendo, era tan pesado también porque literalmente lo que yo pensaba que era mi llamado estaba cambiando. Yo era una adoradora, yo dirigía la alabanza y yo decía que nunca iba a ser pastora. Entonces todos los días me estaba acercando más a lo que Dios verdaderamente quería que yo hiciera. Sí me ayudó, para contestar la pregunta, me ayudó bastante no adelantarme y simplemente llevarlo paso por paso. Y todos los días yo me recuerdo, yo tenía mi tiempo con Dios en la mañana y le decía todos los días, dame la fuerza que necesito para hoy. No sé qué voy a hacer mañana, pero dame la fuerza que necesito para hoy. Y no solo tenías que tener las fuerzas para vos, sino también para tu papá, porque nos contaba él en una de las entrevistas que hizo, él decía, ciertamente estoy viviendo el momento más duro que ha existido en mi vida. Y nos contó además el episodio tan difícil que fue posterior a la muerte de tu mamá. ¿Cómo fue levantar y apoyar a un hombre de Dios que ha afectado y sigue afectando a tantas miles de personas alrededor del mundo, pero tocarte ver a tu papá quebrantado? ¿Cómo fue esa parte que no debe ser nada sencilla? Yo pude ver en ese momento la humanidad de mi papá y me ayudó a entender que Dios siempre es Dios y que todos los hombres son hombres. Todos vamos a pasar. Yo creo que antes de sufrir lo que pasamos con mi mamá, mi familia, y yo creo que suele pasar con muchos cristianos que vemos a nuestros héroes y pensamos que nunca pueden fallar, que todo les va fácil, que siempre tienen las respuestas. Y en ese momento yo vi que mi papá no tiene todas las respuestas, pero Dios siempre lo tiene.
Y le doy gracias al Señor por el padre que tengo, porque nunca dejó su fe, nunca dejó de servir a Dios, nunca se alejó del Señor, pero sí pude ver, wow, la fuerza de nuestra familia no fue mi mamá ni es mi papá, la fuerza de nuestra familia es la roca de Jesús. Y Él tiene que ser lo fundamental, tiene que ser la base de todo lo que hacemos. ¿Cómo valoras hoy, tantos años después de haber hecho eso, lo que has podido alcanzar? No solamente sabemos que hay un respaldo absoluto de Dios y lo has podido ver, pero como persona y como Vanessa, no la pastora Vanessa, no la encargada de la organización junto a tu padre, sino la persona, la mujer, ¿cómo se siente hoy? Fue para mi bien, porque lo que Dios hizo en mí a través de esta experiencia fue que me mostró su poder, su gloria. Me mostró lo que dice en la palabra cuando la palabra dice que Él está cerca al quebrantado de corazón. Yo antes no lo había visto. Me gusta mucho eso que decís, porque tenés la autoridad no solo moral sino espiritual de decirlo, y lo has demostrado. Hoy, ¿qué está haciendo? Además de todo lo que ya sabemos que haces acá, pero ¿qué estás haciendo para seguir impactando a las personas? ¿Y con quién estás trabajando directamente, Vanessa? Bueno, mi pasión desde ese momento de que perdí a mi mamá, algo que yo experimenté y una de mis oraciones en esa temporada era, Señor, enséñame, porque yo tenía 23 años y lo primero que se me ocurre cuando yo pierdo a mi mamá es, ¿quién me va a enseñar la palabra? ¿Quién me va a enseñar cómo ser mujer, cómo ser esposa, cómo ser madre? Qué duro. Y eso me ha inspirado a crear mi ministerio. Mi ministerio literalmente se dirige a la mujer que necesita saber más. Claro, todas tenemos esa relación directa con Dios, pero necesitamos ser discipuladas, necesitamos aprender más. Y yo tengo un ministerio que se llama Maven House. Una Maven en inglés es una mujer que ha aprendido ella sola cómo hacer algo. Entonces Maven House es una plataforma donde las mujeres se pueden acercar a Dios aun cuando no tienen a nadie a su alrededor. Como digo, siempre el Señor nunca deja de sorprenderme con los frutos que han salido de esa temporada tan fea, tan oscura, tan difícil, pero han salido buenos frutos y me recuerda que no todo lo que se siente bien es para tu bien y no todo lo que te duele te va a destruir. Y eso es lo que yo aprendí. Qué profundo lo que acabas de decir. ¿Qué le dirías para finalizar a miles de mujeres, hombres que ahorita que se tienen que enfrentar a la tragedia? Una de las cosas que yo personalmente agradezco al ministerio de tu papá es que en momentos de tragedia, su autoridad moral y espiritual de haber enfrentado el dolor me impactaron mucho mi vida personal. Y sé que eso a miles de personas más les está sucediendo. ¿Qué les dirías a la gente cuando está en el momento del quebrantamiento, en el momento de ser como las flechas, las saetas que trascienden, que una vez tu papá lo decía? ¿Qué les comunicarías en este momento? Yo les diría, nunca confundas la tragedia con el rechazo de parte de Dios. Todos vamos a vivir cosas fuertes, estamos en la tierra, no estamos en el cielo, y yo creo que hay muchos cristianos que dicen, bueno, como soy cristiano, entonces a mí no me va a tocar. A mí no me va a tocar llorar, no me va a tocar perder, mis negocios nunca se van a cerrar, pero eso no es cierto. Todos vamos a experimentar quebranto, pero como dije, no es para destruirte. Solo Dios sabe los frutos que van a salir de ese momento. Él sabe que ese quebranto al final del día es para tu bien, que Él te va a encaminar, Él te va a guiar y Él siempre estará contigo. Qué placer haber conversado con vos en este espacio, y te agradecemos mucho habernos abierto las puertas de tu iglesia para escuchar de tu boca lo que ha sido todo este proceso. Que Dios lo siga usando muchísimo. Muchas gracias. El dolor y la tragedia pueden convertirse en el combustible para lograr cambios absolutos en la vida de nuestra y en la vida de las demás personas. La pastora Vanessa Gracia nos ha mostrado de primera mano cómo se logra poder hacer eso y cómo se puede seguir teniendo impacto en la vida de miles de personas. Continuamos con más de Mundo Cristiano.